escuche y llegar a un acuerdo que permita el equilibrio para ustedes y para la universidad. Bueno, pues para hoy yo quiero contarles que ya nuevamente nos estamos acercando como al cierre de todos nuestro aprendizaje este semestre. Esta es una clase en la que uno se va dando cuenta, eh, pues, ¿no? Como el acumulado, ¿no? Ya llevamos 15 semanas, hemos estado hablando de un montón de cosas y todas las cosas empiezan un poco como a entrar en su lugar y a converger en estas últimas clases, todos los problemas que hemos venido estudiando. Y hoy en concreto quiero que hablemos un poquito acerca de lo que pasa después de la Constitución de 1991 y un poco como cuál es el efecto o si la Constitución hizo lo que esperábamos que hiciera, lo que teníamos esperanza que lograra cambiar. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso, pero antes de empezar me gustaría que hiciéramos un recorderis chiquitico de cuáles fueron los aspectos más importantes que se cubrieron en la clase pasada con Sandra. ¿Quién quiere participar? Y los invito a levantar la mano y yo les voy dando la palabra, como hemos hecho siempre. Dale, César, Augusto. Pues primero que creó, creó instituciones de contrapesos en el poder político y pues me quedaron dos cosas. Eso primero, y otro contrapeso político es el cambio de paradigma de la cuestión del estado de sitio. Ajá, el cambio de paradigma de la cuestión de estado de sitio, bueno, eso fue una transformación para limitar un poco esta herramienta, para que fuera menos fácil para los presidentes acudir a ello y estar en un estado de excepción. María Camila, te escucho. Sí, algo que me llamó la atención de la clase pasada es la tensión no resuelta entre el modelo económico neoliberal, que es decir, menos Estado, pero a su vez como con la intención de garantizar muchos y diversos derechos, que es lo que implicaría más Estado. Entonces, digamos, como esa ambigüedad en la Constitución, pues que repercute en muchos aspectos. Bueno, muy bien, entonces está o sea, es una constitución que es muy garantista de derechos fundamentales. Ese es uno de los principales aspectos de este movimiento constituyente y de la constitución que se logra. Garantiza muchos derechos, se vuelve un ejemplo, incluso un referente a nivel latinoamericano y nivel internacional, pero al mismo tiempo es un momento en donde por la crisis de la deuda, de esto no lo habló Sandra mucho, pero en la década de los 80 por la crisis de la deuda, unos diferentes paradigmas en las instituciones multilaterales económicas. Entonces, hay un movimiento hacia aumentar la privatización, disminuir el tamaño del Estado, hacer un Estado un poco más ligero, porque se creía que un Estado de esas características iba a ser menos proclive a problemas como corrupción, como clientelismo, y que esto iba a resolver varias fallas de los mercados. Entonces, al tiempo que se garantizan los derechos, se disminuye el tamaño del Estado y pues esto genera, digamos, un conflicto muy grande en cómo resolver esa tensión. Nicolás. No, pues yo podría hablar de los nuevos derechos que establece la Constitución, como la tutela, que me Uh-huh. parece uno de las partes más claves de la Constitución. Los derechos colectivos, los derechos medioambientales, los derechos de primera y tercera generación que nos decía Sandra, que me parece que son una de las partes como más importantes de la Constitución del 91 que es como revolucionario a comparación de las otras que había antes. Ok, exactamente, muy bien. Ese es uno de los derechos que fueron reconocidos en la nueva Constitución. ¿Y Sofía, finalmente? Para agregar, a mí me pareció muy interesante que aunque la Constitución amplió la participación política, Sandra mencionaba que igualmente como la clase política tradicional no se renovó inmediatamente, sino que tomó un tiempo. Y también me llamó mucho la atención que se puso límites a la figura del estado de excepción. O sea, a mí me sorprendió mucho la forma en que como los presidentes
tomaban el estado de excepción a su antojo antes. Y pues me pareció muy interesante este dato de la nueva Constitución del 91. Sí, un poco era como garantizar un orden que permitiera vivir que la Constitución rigiera la mayor parte del tiempo y que los estados de excepción fueran verdaderamente estados de excepción. Y bueno, es muy curioso porque ahora estamos en un estado de excepción en este momento. Y pues digamos, importante dar cuenta que ahora en esta generación, pues el estado de excepción es algo verdaderamente, como su nombre lo indica, excepcional. Bueno, muy bien, ustedes ya mencionaron casi que todo lo que está mencionado en esta diapositiva, de todos modos está ahí. Y esta semana vamos a hablar de Colombia post-Constitución del 91 y en concreto vamos a hablar de la fragmentación del sistema político, de lo que pasa en el sistema político. Y vamos a hablar algo muy importante que hemos venido mencionando, que es la criminalización de la política y cómo después de la Constitución del 91, pues estos problemas no se resuelven a pesar de que pues había sido el objetivo inicial que hubiera una resolución de este tipo de problemas con la Constitución. Entonces, vamos a arrancar con esta pregunta de si la Constitución del 91 cumplió con su objetivo. ¿Qué tenemos aquí? Fotos de qué clase de prácticas. Clientelismo. Tenemos aquí una serie de imágenes relacionadas con la situación de la política en los años 80. Clientelismo exacerbado, mucha corrupción, percepción de mucha corrupción de parte del Estado. Un congreso que incluso llegó a tener representación, en donde llegó a tener representación narcotraficantes importantes, o sea, conexiones diversas, a veces abiertas, a veces soterradas entre narcotraficantes y políticos. Pues esto deriva en una crisis en la década de los 80 muy grande, cuando el Estado, en la cabeza de los presidentes, primero Belisario y después Virgilio Barco, toma la decisión de enfrentar en una guerra al narcotráfico, de perseguir a los narcotraficantes y estos responden con una guerra contra la sociedad y el Estado. Y esto lleva, por supuesto, a las muertes de muchísimas personas y a una crisis institucional muy fuerte, porque hay una percepción de que la democracia está en riesgo y está asediada. Y si a esto se le suma lo que está pasando con las guerrillas, la toma del Palacio de Justicia, bueno, una crisis muy profunda del sistema político. Esta percepción aquí hay. Dale, Sandra, una pregunta. En algún momento Pablo Escobar como que trató de tapar de dónde venían sus ingresos o siempre fue muy abierto. No, él no fue muy abierto, ¿no? Él decía que era un importante empresario. Cuando fungía como político en el Congreso, él decía que él era un empresario, un importante empresario. Ok, que tenía tierras, que tenía industria, claro, todo lo que se lograba con el lavado. Bueno, estos son la clase política de los años 80 era un dinosaurio, era un gran dinosaurio, muy feo, muy grande, no, como un animal muy poco racional, tal vez, aunque bueno, este en particular que escogí es bastante inteligente, pero la percepción era que la clase política era un dinosaurio que había que extinguir, había que jubilar, había que cambiar. Y era una clase política corrupta, clientelista, desconectada de las necesidades de la población, preocupada por hacerse elegir. Y aquí tenemos unos representantes así de esta clase política de los años, que eran porque existía en los años 80, que hacía política en los años 80. Unos tipos, de pronto algunos de ustedes han oído hablar de ellos, pero bueno, José Name Terán, Roberto Gerlain, Víctor Renan Barco, aquí habría podido poner muchos otros nombres, Alberto Santofimio Botero, bueno, en fin, cuántos políticos, Tiberio Villarreal, que eran, digamos, varones o importantes cabezas de clientelas que tenían, algunos de ellos iban al Congreso y pues la percepción era que eran muy clientelistas y muy corruptos, y estos eran los dinosaurios
que había que jubilar. Esa era la percepción en la década de los 80 que conlleva al movimiento constituyente. Ahora me gustaría que ustedes respondieran en el chat usando la técnica de Sandra, que me pareció muy chévere. ¿Cómo se imaginaban los constituyentes la nueva clase política? O sea, si a estos los íbamos a extinguir o a jubilar, ¿por quiénes los íbamos a reemplazar? Traten de pensar una palabra para describir a esa nueva clase política. Una palabra. Esa nueva clase política que se imaginaban los constituyentes, que querían los constituyentes que empezaran a ser los políticos de Colombia. Escríbanlo en el chat. Pluralista, diversa, renovada, éticos, representativa. ¿Qué más palabras surgen ahí? Innovadores. ¿Qué más? Moral, democráticos, jóvenes. El de jóvenes es muy importante. Jóvenes, moral, democrático, esto es muy importante. Programáticos, podríamos decir también. Diverso, pluralista. Bueno, excelente. Aquí tenemos como unas tecnocráticos. Una forma, digamos, exactamente así se lo imaginaban también los asambleístas en la Constitución de 1991. La idea era reemplazar esos dinosaurios grandes y que se movían con tanta dificultad. La idea era reemplazarlos por estos otros animales, como pequeños mamíferos. Estos lindos koalas, ¿cierto? Cercanos a las necesidades del ciudadano, programáticos, representantes de intereses diversos, jóvenes, urbanos, educados, fuera de los partidos políticos, como un koala, así bien bonito, peludito, bien cercano, con el que pudiéramos estar cerca, contarle nuestros problemas y que representara nuestros problemas. Y hay como dos movimientos políticos que son como el emblema de esta idea de lo que se quería. El nuevo liberalismo con Galán, que desafortunadamente fue asesinado, y también la Alianza Democrática de M19. Era un movimiento político que representaba este cambio de la clase política de dinosaurios a los koalas o a los pequeños mamíferos. Yo estoy usando aquí como unas metáforas que están descritas en el libro de Francisco Gutiérrez, que se llama Lo que el viento se llevó. Entonces, ustedes no leyeron eso, pero un poco como de la clase está inspirada en lo de Gutiérrez. ¿Cuál era la receta para lograr esa transformación de dinosaurio a koala? La receta que se imaginaron fue la Constitución Política de 1991. ¿Y qué en concreto de la Constitución? O sea, ¿qué aspectos de la Constitución se supone que iba a llevar a hacer esta jubilación de los dinosaurios y abrirle la puerta a los koalas? Primero, quitar la inmunidad parlamentaria. Esto que los políticos del Congreso no se pudieran investigar por delitos, ni siquiera en instancias muy digamos, desfavorables para el imperio de la ley, era una de las apuestas, quitar la inmunidad parlamentaria. Segundo aspecto, acabar esto de los auxilios parlamentarios. Ustedes se acuerdan, ese es el intercambio entre el Ejecutivo y el Legislativo para aprobar las reformas de 1968. Yo te quito la iniciativa del gasto y te doy esta platica para que te la gastes como quieras. Pero esto es lo que alimenta las clientelas y genera esa autonomía de los políticos regionales y de los varones que se vuelven, digamos, las cabezas de la política, lo más importante dentro de los partidos. Tercer aspecto es descentralizar. Es esta idea que la descentralización acerca al Estado al ciudadano, y un Estado que tiene un contacto más cercano al ciudadano permite tener mejor rendición de cuentas, permite que los representantes del Estado sean mejores capaces de representar los intereses de esa población local. Entonces, la idea era que a través de la descentralización iban a lograr emerger estos movimientos de ciudadanos, de las ciudades, de los barrios,
y que iban a ser nuevos, iban a ser una oxigenación del sistema político, y estas personas iban a estar en mejor posición de representar los intereses de los ciudadanos. El otro aspecto era bajar las barreras de entrada. Está la idea de que el sistema político es cerrado, que solamente pueden participar si uno está cercano al Partido Liberal, el Partido Conservador. A pesar de que ya se haya desmontado el Frente Nacional, persiste la idea del cierre del sistema político. Entonces la idea es bajar las barreras de entradas para que prácticamente cualquiera pueda crear un partido político con muy poquitos requisitos. Y el quinto aspecto... Mami, desapareció el lápiz. ¿Por qué no le dices a tu papi que te ayude, mi amor? Ciérrame bien la puerta. Ya, hija, dile a papi. No entiendo cómo hacen para abrir las puertas con llave. Dios mío. Además a ustedes siempre les tocan. A mi clase de las 9 de la mañana nunca pasa, pero a esta clase siempre pasa. Bueno, y lo último era la circunscripción nacional, y es esta idea que los políticos, nuevamente en el Congreso tenemos como el Congreso es el sitio de los varones. Casi toda la gente que está en el Congreso son cabezas de clientelas muy poderosas en las regiones. Y son políticos regionales, o sea, el político de Tolima solamente está interesado en el Tolima. Hernando Turbay solamente está interesado en el Caquetá. Tiberio Villarreal solamente habla por Santander. Entonces estos señores están completamente referenciados a la política local y no tienen mucha noción de los problemas nacionales. Entonces la idea es crear la jurisdicción nacional, que es el Senado, para que los senadores fueran representantes de intereses nacionales y no regionales, para que fueran programáticos y no clientelistas, ¿sí? Y entonces la idea también era que para un político, imaginémonos un político como Antonio Navarro, o un político como Enrique Peñalosa en los años 90, no ahorita, o Mocus. Estos señores pues no tienen una clientela local, o no tenían una clientela local con la cual competir en la competencia electoral. Pero entonces, si la circunscripción era nacional, ellos, como tenían cierta aceptación en el público informado, iban a lograr sumar muchos votos de aquí, de allá, de todas partes, y todo ese montón de votos iba a permitir que esta persona entrara al Senado. Entonces, la idea de la circunscripción nacional era hacer innecesarias las maquinarias locales y regionales para poderse elegir, de tal modo que los que se eligieran fueran políticos de carácter nacional que apelaran al voto programático. Entonces, esta es la receta. ¿A ustedes les parece en el chat que esta es una buena receta para lograr la jubilación de la clase política? ¿Les parece que estuvo como bien pensada la cosa? Escriban en el chat. O pongan ustedes en el chat, hagamos una cosa más bien, pongan sí o no. Entonces, nuevamente, la pregunta es, ¿a ustedes les parece que esta es una buena receta? Entonces, pongan ustedes en los participantes sí, el chulito verde, o no, la crucecita roja. Profe, qué pena, pero te puedo pedir si puedes repetir en 2 palabras el punto 5, solo el punto 5. El punto de la circunscripción nacional, y eso es importante, y Valentina, es chévere que lo preguntes porque hay muy pocos países que tienen circunscripción nacional. Israel es uno, y no hay muchos más. Ahorita no puedo recordar muchos otros, de pronto ustedes en la clase de sistemas políticos ya lo vieron, pero hay muy pocos países que tienen circunscripción nacional. Entonces es una de las cámaras, que es el Senado. Ya los políticos no se van a hacer elegir por departamento, o sea, como que cada departamento pone un número de senadores, sino que todos entran, digamos, a competir a nivel nacional, todos entran a competir a nivel nacional y se eligen del que tenga mayores a menores votos, ¿cierto? Entonces no hay, digamos, cupos por cada departamento o por cada estado. Entonces hacer que fueran iguales las cámaras también. No, porque la Cámara de Representantes sí mantiene la representación departamental.
es decir, un número de Ah, congresistas por cada departamento según la población del departamento. ok, Entonces, gracias. es distinto a, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, la Cámara son los distritos que son pequeños distritos, y el Senado son los estados. En general, senados con circunscripción nacional hay muy pocos de ellos, y la idea era impulsar una clase de políticos nacionales, de políticos que no fueran interesados en la clientela chiquita de por allá, de esos pueblos de Boyacá, sino políticos de carácter nacional que hablaran de los problemas nacionales, de la salud, de la educación, de la economía, de las pensiones, ya en términos programáticos que afectaran a toda la ciudadanía y no los intereses de una pequeña clientela regional. Entonces no los veo participando porque no se animan ustedes a decir si les parece una buena receta, sí, o si les parece una mala receta para resolver estos problemas, con un no. Otra pregunta que salió en el chat es la 1, quitar la inmunidad parlamentaria. La verdad yo no tengo tan claro cómo era antes, pero digamos, de pronto Daniela nos pueda contar, de pronto tú sabes mejor. Antes de la Constitución del 91, no sé si no se podía investigar a los congresistas de nada o se podía investigar a los congresistas de muy pocas cosas, pero había, digamos, esto que se conoce como la inmunidad parlamentaria, es decir, eh, protección de los parlamentarios de ser investigados de diferentes tipos de crímenes y de delitos. Y la Constitución del 91 levanta la inmunidad parlamentaria. De todos modos, los parlamentarios son investigados por otra, no son investigados como los ciudadanos normales, son investigados por la Corte, pero pues no son inmunes, ¿cierto? No tienen protección de investigación. Solo se podían investigar por crímenes cumplidos en ejercicio de sus funciones. Sí, mire, para serles sincera, no tengo como tantísima claridad de los detalles de la inmunidad parlamentaria y de cómo funcionaba. Bueno, pero ¿por qué no se animan a participar? Tenemos apenas, han entrado 13 votos, nos falta escrutar como el 70% de los que están. O es que no, o es que hay muchos más o menos. No se puede más o menos, es o sí o no. Sí o no. Bueno, entonces a la mayoría les parece que la receta tenía sentido, que la receta pues era una receta lógica, sonaba lógico que a través de esta receta se iba a lograr pasar de los dinosaurios a los koalas. Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues esta era la idea, ¿no? Que abundaran los koalas. Pero esto fue en realidad lo que pasó. Los dinosaurios se volvieron más pequeñitos, pero siguieron siendo dinosaurios. Entonces es como una gran decepción de los resultados de la Constitución del 91, que en vez de darnos todo este montón de koalitas, lo que hizo fue que esos dinosaurios se volvieron más chiquiticos, pero siguieron siendo los dinosaurios. Es decir, estos señores de aquí no tuvieron ningún problema en hacerse reelegir en los congresos que siguieron después de la Constitución del 91. Más chiquitos, con unas clientelas más pequeñas, porque ya no manejaban las gobernaciones como las manejaban antes, ¿cierto? Que el presidente se aliaba con estas facciones de los partidos y nombraba gobernadores cercanos a esas facciones, entonces hacía que los congresistas dominaran todo el aparato burocrático departamental. Ahora hay elección de los gobernadores, hay elección de los alcaldes, y entonces pues eso hace que esos dinosaurios se vuelvan como más pequeñitos. Por ahí hay una pregunta de una mano levantada de Nicolás y de Karen. Primero Nicolás. Profe, ¿me escuchas? Sí. Bueno, pues yo quería decir que pues yo voté no, porque pienso que a pesar de que sí solucionó en un corto plazo algunos de esos problemas, esas medidas, pienso que lo que causó a largo plazo fue una evolución de los mismos personajes que tenía la política a la adaptación a esas nuevas medidas. Digamos, la inmunidad parlamentaria cuando la quitaron, pienso que lo que hizo fue elevar el nivel de clientelismo que hay, ¿Por qué? porque
porque cuando los pueden investigar, entonces eso no quita las cosas que ya hicieron. Entonces su solución es comprar a aquellos que los pueden investigar o Ah, ok. O blindarse de sea, alguna forma que si los investigan a ellos también puedan causarle daño al investigador o a la facción del investigador, de manera que se genera una disuasión de la ok. investigación. Em, Acabar con los auxilios parlamentarios, pues pienso que era una comodidad que tenían, al igual que la inmunidad parlamentaria, pero em, lo que hizo fue que sacaran recursos de otras fuentes, como por ejemplo empresas privadas con intereses particulares que financien ese tipo de cosas que financiaban antes los auxilios parlamentarios, de manera que con su favorabilidad política en el Congreso puedan favorecer los intereses privados. También, digamos, bajar las barreras de entrada, pues sí, pero pienso que en las dinámicas del sistema que se venían tratando, como lo que mencioné antes, es muy difícil que aquel que entre nuevo al sistema no se vea permeado por estas prácticas o al menos no la tenga muy difícil para luchar en contra de estas redes nuevas de clientelismo que son ahora mucho más densas, creo yo. Ok, bueno. Muy bien, Nicolás. La pregunta es, o sea, ¿qué tanto de esto es lo que sabemos que pasó y qué tanto de eso era previsible en ese momento, ¿cierto? Y de pronto hubo como un intento genuino de pensar en cómo cambiar la clase política y a lo mejor las cosas salieron mal porque pues o no se pensó bien o no se vio lo que se podía venir, pero eh, de pronto debemos reconocerle a los asambleístas de 1991 pues que pensaron una solución que sonaba lógica para el momento. Karen, te escucho. Pues yo iba a comentar respecto a por qué no funcionó. Yo Dale. siento que tal vez no funcionó porque no se atacó el fondo, no se atacaron las redes clientelistas, no se vio que en la población estas dinámicas ya estaban demasiado interiorizadas y que no servía solo una nueva constitución, que tal vez servía para renovar la clase política, pero que en la población no cambiaba mucho. Entonces creo que a pesar de que se trató de cambiar la estructura, el fondo siguió igual y por eso estas cosas se perpetuaron y pues no fue tan efectivo como se pensó. Bueno, y había como una serie de inclinaciones normativas, por ejemplo, el tema de la descentralización, ¿no? Esto de creer que la política local es mejor, la política del nivel pequeñito es una política mejor, es una política más moral, porque la gente se conoce más, porque la gente está más pendiente de lo que hacen los políticos. Entonces, digamos que había como un montón de expectativas morales, que descentralizar era una buena idea, que llevar la política al ciudadano era buena idea, pero en realidad esto desconocía las dinámicas de la política verdadera que estaban ocurriendo también en el nivel local y regional. Y vamos a hablar un poquito más de esto ahora. Dame un segundo, Marce. Marce, te doy la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola a todos. Yo quería hacer de abogada de los constituyentes, porque pues como dijo Silvia hace un momento, es muy fácil, ahora que sabemos qué sucedió, decir que pues que no se dieron cuenta, que eso no iba a cambiar mucho, o que en realidad no iba a generar cambios estructurales en la política. Yo creo que sí hay medidas que fueron estructurales, sobre todo el tema de los partidos políticos. Disminuir los requisitos para crear un partido político desde lo normativo sí generó un cambio radical en la manera de hacer política en el país. Claro, eso también implicó que los grandes también se adaptaran a esas nuevas formas de hacer política y también se aprovecharan de esas reglas. Pero eso significó para mucha gente que también incluso desde lo rural,
que nunca habían visto una forma de hacer política distinta, que de pronto con la esperanza de la UP también vieron frustradas esas aspiraciones alternativas, etcétera. Entonces, decir desde el Estado central y desde la Constitución, ¿no? de un rango normativo inferior, que otros podían hacer política, que no había que ser liberal, que no había que ser conservador, y que además estaba promovido por la ley, por las normas, pues yo sí creo que fue un cambio fundamental, nuevamente, teniendo en cuenta lo que sucedió posteriormente, pero sí es importante hacer énfasis en el tema de el objetivo de inclusión. Eso le da sentido a que en la constituyente estuvieran académicos, estuvieran indígenas, estuvieran personas que en otras circunstancias no habrían estado redactando la Constitución y que permitieron y abrieron camino a otras voces en la política. No tendríamos senadores indígenas ni representantes afro si no fuera por eso. Y claro, nuevamente sabemos que esto sucedió después, que luego las mafias se tomaron las curules afro, sabemos todo lo que sucedió, pero en ese momento esto era ejemplo e innovación a nivel internacional, es decir, Colombia es admirada hoy todavía por tener unas curules especiales reservadas para las comunidades étnicas. Entonces, sí, yo sí debo decir que sí hay unos intentos de cambio estructural, no eran pañitos de agua tibia, no era una cosa ahí disfrazada o unos intentos menores por cambiar pocas cosas. Yo sí creo que hay unos intentos estructurales, pero también habían unas clases políticas con una gran capacidad de adaptación y unos incentivos económicos muy poderosos, pues que hacen que la gente no quiera salir del poder, y eso es completamente racional. Por ejemplo, el tema de quitar los auxilios parlamentarios, claro, es una cosa muy moralista, y lo mismo cada vez que la gente dice rebájenle los sueldos a los congresistas, pues el país moral aplaude, pero ¿eso qué incentivos económicos genera? Pues mayor negociación con el Ejecutivo y el Congreso, mayor negociación legal e ilegal, y pues le abre la puerta a dineros ilegales que cooptan la política, cuando estos congresistas y estos políticos no tienen, no los estoy justificando, pero no tienen esos ingresos que antes sí tenían garantizados. Ok, muchas gracias, Marce. Yo creo que es importante, digamos, eso, digamos, reconocer que la Constitución del 91 sí pretendía hacer cambios fundamentales y transformadores. Lo que pasa es que no se reconoció, no se tuvo en cuenta, o no había forma de saberlo, que esos cambios que hizo la Constitución del 91 iban en la misma dirección, iban en la misma vía que el de las transformaciones de la clase política. Porque la clase política ya se estaba fragmentando, la clase política ya se estaban creándose mayores autonomías en las cabezas de las clientelas locales y regionales. Entonces, abrir el espacio para los pequeños significó también para políticos clientelistas del Partido Liberal y el Partido Conservador que ellos podían volverse la cabeza de su propio partido, ¿cierto? Aunque seguían, digamos, afiliados al Partido Liberal o entran dentro de, digamos, lo que uno considera Partido Liberal, pero ellos se vuelven más autónomos. Entonces, digamos que fueron transformaciones que iban en el camino de la adaptación que ya estaba ocurriendo dentro de la clase política tradicional. Y por eso, pues, los resultados no eran los que se esperaban. A pesar de que Ingrid Betancourt pudo ser congresista, y a pesar de que Mocus pudo ser congresista, y a pesar de que los indígenas pudieron ser congresistas, pues la realidad de los efectos de la Constitución del 91 es que no produjo ese cambio o esa transformación de dinosaurios a koalas. Y eso se vio ya desde el principio, la primera elección al Senado, que fue en octubre 27 del 91, que es justo después de la promulgación de la Constitución.
Y aquí ya vemos cómo el Partido Liberal acapara el 55% de las curules, el Partido Conservador apenas el 10%, pero entre los dos partidos políticos tienen un 60, casi 65% de las curules. El M19 es apenas el 9% y el movimiento renovador del Partido Conservador, que es el Movimiento de Salvación Nacional, tiene el 5%. Entonces, entre estos dos obtienen el 13, el 15, casi 15, menos 14, 13, 14% de las votaciones. Esos otros que no son ni, pues que entra como dentro de estos otros políticos de la nueva clase, las nuevas figuras, fíjense que ellos obtienen el 20% de la votación, pero apenas el 12% de las curules. O sea, las reglas del sistema político perjudican enormemente a estos otros. Y en cambio beneficia a los políticos del Partido Liberal, que ya lo vienen haciendo desde hace un tiempo y aprenden que es mejor hacerse elegir en este sistema proporcional por residuo y no por cociente. Yo no sé si ustedes ya vieron esto en la clase de Sandra de sistemas políticos comparados, pero la diferencia entre sistemas mayoritarios y sistemas proporcionales, y en sistemas proporcionales una cosa es hacerse elegir por cociente, que requiere muchos más votos, y otra cosa es hacerse elegir por residuo, es decir, como por los residuos que quedan. No se los voy a explicar en detalle porque me demoraría como 15 minutos explicando esto, pero hace, digamos, la posibilidad de hacerse elegir por residuo permite que con muchas menores votaciones se pueda lograr una curul. Y todas estas cabezas de clientelas del Partido Liberal, y también hay política centralizada del Partido Liberal llamando a esto, llamando a lo que se conoce como la operación avispa, y es que cada uno lance su propia lista, que cada uno monte su propio movimiento, y así se logra tener una mayor representación del Partido Liberal en el Congreso. En las elecciones siguientes, esto no se ve muy bien, pero bueno, las elecciones del 94, del 98 y del 2002, o sea, estas elecciones que ocurren antes de la reforma política del 2003, vemos que, por ejemplo, el Partido Liberal y el Partido Conservador tienen el 75% de las curules en 1994. O sea, esto está muy lejos de la renovación de la clase política que se pretendía. Muy, muy lejos. Esa renovación de la clase política, digamos que, o el deshielo del bipartidismo, viene a pasar en la siguiente década. Ya vemos que en el año 94, el M19, que se los voy a señalar por aquí, a ver, Alianza Democrática, ¿alguien lo ve? O sea, está tan abajo en la lista que, mírenlo, aquí, Alianza Democrática M19. En el 91 obtiene el 8% de las curules, y miren el 94, ¿qué por ciento de las curules? Cero. Ya en el 94 ya no hay Alianza Democrática M19 en el Congreso. Cero curules, cero pollito. En el 98, cero. Desaparece esto como movimiento político. Desaparece esto como movimiento político. Y miren ya todo el resto de cosas que tenemos que sumar a la lista. Todo este mundo de partidos políticos: Movimiento Nacional Progresista, Nueva Fuerza Democrática, Fuerza Progresista, Partido Nacional Cristiano, Laicos por Colombia, Líder, Unión Cristiana, Movimiento Unidos por Colombia, bueno, Unión Patriótica, ANAPO, eso sí los hemos oído, Movimiento Cívico Independiente, Actitud Renovadora, Movimiento Nueva Colombia, Movimiento Ciudadano, Movimiento Independiente Frente de Esperanza, Movimiento Colombia Mi País, Movimiento Convergencia Popular Cívica, o sea, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Cabezas de clientela que se independizan y crean su propio movimiento político y que se lanzan a elecciones con el objetivo de hacer elegir solamente a la cabeza de la lista. El número de listas running o sometidas a consideración en cada una de las elecciones, como podemos ver en la Cámara de Representantes, ya venía subiendo esto de la operación avispa, no se la inventa la Constitución del 91, esto ya venía subiendo, esta independencia, que se volvieran nuevamente los políticos del Partido Liberal sobre todo, porque esto era sobre todo una estrategia del Partido Liberal, en vez de meterse varios en una lista, con el objetivo de elegir al primero, al segundo, al tercero, o sea, que saquen muchos votos y logren sacar a 6, a 5 personas de la lista. En vez de hacer eso,
que cada uno de ellos lance su propia lista y tienen más probabilidad de que los 5 se hagan elegir a que pasen los 5 si se presentan en una sola lista. El número de votos es muy, muy, muy superior para que entren los 5 en una sola lista. Eso es el sistema de elección por cocientes y por residuos, genera incentivos para hacerse elegir por residuos y hace que cada uno se termine volviendo la cabeza de la lista. Y miren cómo aumentan las listas. Aumentan, aumentan, aumentan de forma impresionante. Miren el número de listas, casi 1000 listas se someten a consideración de los electores en la Cámara de Representantes en el año 2002, probablemente es este dato. Luego hay una caída radical que responde a la reforma de 2003. Pero hasta el año 2002, miren cómo aumentan, cómo van subiendo cada año el número de listas. El porcentaje de listas que devuelven solamente un candidato ganador, miren también cómo va subiendo esto. Nuevamente, eso no es algo que se inventa la Constitución del 91. La Constitución del 91 no cambia las reglas electorales, mantiene las reglas electorales. Y lo que termina es ajustando una tendencia que ya venía ocurriendo, una tendencia de la operación avispa, una tendencia de que los políticos se volvieran independientes y crearan su propio parche, su propio movimiento y se hicieran elegir por su propia lista. Les muestro un tarjetón al Senado de la República en el año 2002. Esto es solamente la primera página. Como ustedes pueden ver, esto es la cara de una persona, esto es un nombre, por ahí chiquitico es el nombre del partido, eso no es lo que importa es la persona. A esto se le empieza a conocer como microempresas electorales. Cada aspirante a político crea su propio movimiento político y se lanza y es la cabeza de lista y pues obviamente el objetivo es solamente escoger a la cabeza o que alcancen los votos para entrar a la cabeza. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? Pregunta, comentario. Bueno, entonces la pregunta es ¿por qué la Constitución del 91 no logró hacer la renovación de la clase política? Sí, participaron nuevas figuras, entraron los indígenas, entraron los afros, pero ya para el 94 el 75% de los miembros del Congreso eran del Partido Liberal y del Partido Conservador. O sea, ya 2 elecciones después, ya otra vez estaba completamente posicionado el bipartidismo en el Congreso. Entonces, porque los varones podían formar cada uno un nuevo movimiento político, o sea, José Name Terán, Roberto Gerlain, Víctor Renan Barco, ellos se volvieron las cabezas de sus propias listas. Y además, pues los varonatos, ellos ya se venían desagregando en liderazgos más pequeños y los operadores locales de la política, o sea, los que a nivel de municipio estaban trabajando en esas clientelas de estos grandes varones, de estos grandes señores electorales, ellos empezaron a decir, vaya, o sea, yo aquí soy el que conoce cómo funciona el clientelismo, yo tengo mis líderes, yo manejo la clientela de este municipio de Sahagún, Córdoba, yo me la conozco, y yo como, ¿por qué tengo que trabajar en el movimiento mayorías liberales? No, yo voy a lanzar mi propio movimiento porque a mí me alcanzan, yo alcanzo aquí a sacar 20,000 votos y yo me hago elegir, ¿cierto? Me hago elegir por residuo, a mí me alcanzan los votos para hacerme elegir por residuo. Entonces, ellos empiezan, los operadores locales de la política, ven unas circunstancias en las que tienen todas las reglas a su favor para ellos volverse en la cabeza de su propia clientela. Ya no tienen que trabajar para un político grande, sino que ellos se vuelven, o sea, independizan como se independizan los jóvenes de los papás, se vuelven independientes. Y esto está ayudado por la descentralización que se implementa con la Constitución del 91. Porque antes, en la alcaldía, como ustedes recuerdan, los alcaldes los escogían los gobernadores. Ahora los alcaldes los escogen los votos. Entonces, y las alcaldías tienen presupuestos, son mucho más importantes presupuestalmente que las gobernaciones. Reciben todas las transferencias del Sistema Nacional de Participaciones. Entonces, los operadores de la clientela local
el Pepito Pérez, que es el que se sabe cómo funciona el tema de las votaciones en el municipio de Sagún, Córdoba, de repente se da cuenta que él, si se esfuerza y si tiene platica para una campaña, pues a lo mejor logra poner alcalde. Y si él logra poner alcalde, ya tiene la salud, tiene la educación, tiene los contratos del agua, tiene toda esta clientela local que de repente se vuelve súper rica por la descentralización. Entonces la descentralización, si bien se creía que iba a acercar al ciudadano, que iba a volver más claras y transparentes las relaciones entre políticos y ciudadanos, lo que termina haciendo es desagregar, es facilitando la pelea por el poder de estos pequeños políticos que, miren, no fueron a la universidad, no son particularmente educados, no, son operadores de la política, es gente que está en la carrera de la movilidad social a través de la política, ¿cierto? Son personas que vienen de abajo y que van hacia arriba y que esto de la descentralización es más o menos como es un tesoro que les tiraron del cielo. Es como que, miren, les tiramos este paquete de plata para que se lo repartan allá en las alcaldías y estos señores, uy, esto no me lo esperaba. Qué bueno, ahora me alcanzan los votos y yo también puedo escoger alcalde y me puedo hacer a ese paquete de recursos. Valentina, tienes una pregunta. Sí, profe, entonces, para ver si entendí, digamos, antes estos varones locales tenían que buscarle votos a grandes políticos, por ejemplo, del bipartidismo, y ahora en cambio pueden hacerse a esos para votos ellos y ser congresistas. Pero además de eso, también pueden usar esa misma clientela para poner el alcalde. Sí, exacto. Ellos sobre todo empiezan a buscar volverse alcaldes, porque entonces los alcaldes aumentan en importancia. Es que antes los congresistas eran los más importantes, los congresistas eran los varones electorales. Y estos tipos eran, digamos, de categoría departamental. Habían varones electorales de Antioquia, de Tolima, de Santander. Generalmente estaban en el Congreso, se hacían elegir en el Congreso. Ellos, este señor Víctor Renan Barco, Roberto Gerlain, José Name Terán, negociaban con los aspirantes a presidentes, con los candidatos presidenciales y le decían, mire amigo, César Gaviria, sabe que yo le quiero poner los boticos que yo tengo aquí en mi departamento del Tolima, se los voy a poner a usted. Y el señor Gaviria decía, uy, súper, buenísimo, me interesa. Se elige Gaviria y Gaviria luego le dice, oiga, amigo político, ¿usted a quién quiere que yo ponga de gobernador? Él era el dueño de la burocracia departamental. Entonces ese político decía, bueno, mi ficha para gobernador se llama tal cual. Entonces el gobernador elegía, el presidente elegía como gobernador al que le decía el político que le ayudó a conseguir las elecciones y él a su vez elegía a los alcaldes de todos los municipios del departamento. Entonces la cosa estaba centralizada en los varones electorales de carácter departamental. Ahora hay un montón de sujetos, o sea, se te rompe eso inmediatamente, o sea, con la descentralización se te rompe ese esquema. Entonces, lo que se empieza a volver más importante es el acceso a las alcaldías, que es en donde está el recurso, y para acceder a las alcaldías, pues no necesitas todos los votos que necesitabas antes, necesitas mucho menos. Y esto hace que todos esos operadores de la política, que en otros países se conocen como punteros, capitanes, no sé cuál es el nombre en Italia, de pronto capitanes, no sé, en Argentina son los punteros, es decir, los líderes que tienen cierta ascendencia en algunos barrios, a esos tipos les alcanza ya para hacerse elegir los votos. No necesitan ni de José Name Terán, ni de Roberto Gerlain, ellos pueden lanzar su propia apuesta. Entonces, esos son los dinosaurios pequeñitos de los que estamos hablando, no son los koalas bonitos como estas figuras inspiradoras de la política local, sino que son los tipos que trabajaban para Roberto Gerlain y para Víctor Renan Barco, son unos dinosaurios chiquiticos. Entonces, para resumirlo, tal vez de forma simple, pero antes para tener un poco de acceso, o sea, acceso a cierto poder en el nivel local, había que poner presidente. Y ahora para tener un montón de acceso a poder local, simplemente hay que poner alcalde. Así es. Antes si no lograbas tener esa conexión con la presidencia, pues no se te favorecía la elección de gobernador y asimismo empezabas a perder bienestar familiar, Coldeportes, Instituto de Crédito Territorial, todas esas oficinas descentralizadas del Estado
que pues son habitadas por estas clientelas de los varones electorales. Entiendo, Entonces gracias, profe. empiezas a perder por todo lado. Bueno, muy bien. Entonces, los políticos locales cada vez necesitaban menos de los varones y de los grandes líderes nacionales, pero pues necesitaban plata para hacer política y necesitaban nuevos amigos para conseguir los votos. ¿Quiénes creen ustedes que son esos nuevos amigos? Las empresas, profe. Empresas, bueno, buena idea, chévere. Empresas, ¿quién más? Profe, los ediles, ¿puede ser? Ediles, o sea, como líderes comunitarios más pequeños, o sea, otros operadores más pequeños de las maquinarias. Sí, pero las elecciones pueden ser costosas. ¿Quién los va a ayudar? Narcos, muy buena idea, Valentina. Efectivamente, aquí es donde nos empieza a dar más sentido este otro aspecto que no lo produce la Constitución del 91, sino que sencillamente la Constitución del 91 produce las condiciones que facilitan que estas dinámicas que ya venían ocurriendo se vuelvan generalizadas. Y aquí vamos a hablar de la criminalización de la política. Entonces, vamos a empezar a hablar de estos nuevos amigos de los políticos. La relación entre criminales y política ha sido muy variada y muy diversa en Colombia. Tuvimos a un tipo como Carlos Ler, que creó su propio movimiento, el Movimiento Latino Nacional. Él quería ser él el líder, él el político. Tenemos Pablo Escobar, que también entró en una lista de un político del Partido Liberal y se hizo elegir él mismo. Entonces, a veces los narcos querían ser políticos, los narcos se volvieron enemigos de políticos, entonces Escobar se volvió enemigo de Galán y lo mandó matar. A veces los narcos dijeron, esto de nosotros ser las cabezas de los propios partidos y nosotros mismos ir al Congreso, de pronto es demasiada visibilidad. De pronto, de pronto a Pablo Escobar no le hubiera pasado lo que le pasó si el tipo se hubiera quedado callado y no hubiera entrado al Congreso. Entonces, más bien, ¿por qué no tratamos de comprarlos e infiltrarlos? Entonces, recuerden ustedes el proceso 8000, el cartel de Cali que paga las elecciones para que Ernesto Samper se elija como presidente. Entonces, es una forma de infiltrar a los políticos, ¿no? Ya no de ser políticos, sino infiltrar a los políticos. Y también tenemos el proceso de la parapolítica, en donde paramilitares, que son narcotraficantes también, ellos infiltran, cooptan a políticos locales y se eligen en el Congreso. Entonces, las relaciones entre criminales y políticos son muy diversas. Hay relaciones de cooptación, de oposición, de infiltración, de eliminación mutua, etc. Intimidación. Vamos a hacer un breve resumen de vínculos entre narcos y políticos. Recuerden ustedes, en los años 90, a principios, se dio esta persecución del cartel de Medellín y el cartel de Cali, que básicamente acabó con estos carteles. En el proceso 8000, que es el proceso por la financiación de la campaña de Samper con dineros del cartel de Cali, se condenó el 12% de las curules, el 12% de las curules en el Congreso se condenaron en el proceso 8000, o sea, el 12% es un mundo de gente. Recuerden ustedes el proceso de la parapolítica. Aquí tengo unos datos de parapolítica. Miren, como ustedes pueden ver, entre 1995 y 2013, investigados por parapolítica, farpolítica y concierto para delinquir. Parapolítica realmente son como dos congresistas nomás, la mayoría son parapolítica. Tenemos que un total de 100 representantes y senadores, perdón, de 227 representantes y senadores fueron investigados. 227 es un montón de gente, ¿no? Es un montón de gente. Aquí ya tenemos, digamos, los datos desagregados por el estado de la investigación. Yo no sé qué porcentaje, cuántas personas hay en la Cámara, son como 160 por ahí, y en el Congreso son, ¿cuántos? ¿Cuántos son en la Cámara? Ustedes saben más de estas cosas que yo, que lo tienen fresquito porque lo aprendieron. En el chat, ¿cuántos representantes a la Cámara hay? 128, ok. Y congresistas son 100.
perdón, senadores son 100, entonces 228. Bueno, aquí tenemos, esto no es solamente un periodo, ¿cierto? Estos son varios periodos del Congreso. Pero pues los números son enormes, no son pocos, 227 investigados por Parapolítica y Concierto para Delinquir. Es un número gigantesco. Y pues si ustedes recuerdan esta frase famosa de Salvatore Mancuso en la revista Semana diciendo que ellos pusieron el 30% del Congreso del año 2002. Y lo increíble fue que pusieron el 30% del año 2002, pero también el del año 2006. y eso es un poco como lo más apabullante de todo, es que no solamente escogieron el Congreso de una legislatura, sino de la legislatura siguiente también. Bueno, ustedes en el chat, ¿por qué no me escriben esto? ¿Qué creen? ¿Qué tienen los criminales que los políticos necesitan? ¿Qué tienen los criminales que los políticos necesitan? Influencia y dinero, votos, dinero, plata e intimidación del adversario, capital y armas, votos y dinero, poder, contactos, plata. Bueno, muchas ideas aquí. Bueno, y efectivamente, nosotros tenemos que pensar que esto es una democracia. Nuevamente, y aquí empezamos a recordar esto que veníamos hablando desde la primera clase, esta coexistencia en Colombia entre democracia y represión. Entonces, esto es una democracia. Y en una democracia hay esto que vemos en todos los pueblos y barrios de Colombia en todas las elecciones. Ustedes ven esa foto y dicen, ¿qué entienden de esa foto? Alguien, cualquiera, levante la mano, por favor. ¿Qué percibes? Karen, dale, te escucho. Es que, de hecho, esa foto me recuerda a algo que yo vivo en Cundinamarca, en un pueblo de Cundinamarca, y es algo que siempre pasa en las elecciones a gobernador. Ajá. Quien tiene más volantes, más afiches, más publicidad es el que gana, y tú nunca conoces al resto de los candidatos. Tú ya sabes quién va a ganar porque es el que tiene más publicidad. Ok, muy bien. Pero siempre hay publicidad de varios, ¿cierto? O sea, siempre hay volantes, afiches y marcas en las casas de varios políticos. Sí. Siempre tenemos mucha competencia política. Y oigan, yo les digo, la competencia política es algo muy terrible porque esta gente hace de todo para hacerse elegir. Lo puede decir Valentina con su experiencia en el Casanare. O sea, competir y no saber cuál va a ser el resultado es muy duro. La gente se endeuda. O sea, las campañas desde el nivel más micro hasta el nivel más macro son como muy inciertas. Hay mucha competencia política, siempre hay mucha competencia política. Son muy poquitos los lugares en donde se sabe cuál va a ser el resultado de la elección. Es decir, es cierto lo que dice Karen, que se sabe, digamos, uno puede tener pistas por quién tiene más plata, pero ¿quién es esa persona que tiene más plata para poner los volantes? Y eso cambia generalmente de elección a elección. O sea, no es que la cosa esté ya, los dados estén ya tirados y las fichas estén ya sacadas. No, hay incertidumbre, hay competencia política. Y en un contexto de competencia política, la plata es muy importante. Sobre todo si tienes clientelismo, si tienes compra de votos, la plata te puede dar mucha ventaja para imprimir todos esos carteles y todos esos volantes que menciona Karen. Pero como mencionaba Valentina, no solamente se trata de plata, también te sirve la intimidación, porque a través de la intimidación puedes eliminar y matar a tus adversarios. Y esto es algo que, queridos amigos y amigas, por nuestros altos niveles de violencia política, sabemos muy bien que hacen mucho los políticos. Utilizan a sus amigos criminales para contratar, a través de ellos y sus sicarios, eliminar a los contrincantes y eliminar a los adversarios. Pero en el contexto de la competencia política, es decir, aquí sigue habiendo democracia, ¿cierto? Aquí siguen siendo las elecciones el que define quién va a ganar. Y una de las razones súper importantes para entender por qué en Colombia la democracia es tan fuerte es porque hasta los criminales necesitan la democracia para poder dirimir sus conflictos de poder. Todos necesitan la democracia para saber quién va a ganar. Es el mecanismo a través del cual se eligen los ganadores. Y entonces,
Puedes matar a los adversarios, puedes generar una masacre de activistas de la UP, como es la foto que tenemos acá, es la masacre de Remedios en el nororiente antioqueño, en donde precisamente se han encontrado vínculos entre políticos, policías y sicarios para la eliminación de adversarios políticos. Ahora pensemos por el otro lado y los invito a que ustedes escriban en el chat. ¿Qué tienen los políticos que necesitan los criminales? ¿Qué creen ustedes? Ya es al revés. ¿Qué tienen los políticos que los criminales necesitan? Poder, poder o poder ¿para qué? Influencia, poder, protección. Buen punto, Karen. Legalización, que le tapen sus negocios. Legitimidad, acceso a recursos y a las impunidad, les legitiman, lavado, exactamente, muchachos. Es que los políticos son personas poderosas, es que los políticos tienen contacto, tienen poder, pueden ayudar a que haya impunidad. Poder legislativo para protegerse, exactamente. Por ejemplo, hey, cambiar el tratado de extradición, es algo que los criminales necesitaban que los políticos hicieran por ellos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo los recursos de los políticos son importantes para los narcotraficantes y los criminales también. Y en el caso de la parapolítica, pues son más cosas, no solamente es, digamos, obtener legislación que sea favorable para, por ejemplo, el lavado o para la extradición, sino que los paramilitares estaban interesados en la promoción de una forma de poder local, de un orden local, en donde no hubiera espacio al comunismo, en donde no hubiera espacio a la subversión, y eso significaba que tampoco hubiera movimientos sociales, que tampoco hubiera liderazgos sociales muy activos, que tampoco hubiera peleas por redistribución de diferentes clases de recursos, sino apuntalar un poder local en donde dominaran unos poderes económicos concretos. Y para esto, pues también son útiles los políticos, porque los políticos son, pues, la cara de ese apuntalamiento, de ese poder local. Entonces aquí vamos a tener una diapositiva así un poco confusa que va como a resumir un montón de puntos que hemos estado mencionando hace varias semanas. Tenemos el Frente Nacional, aquí a la izquierda. Ya vimos cómo el Frente Nacional produce división dentro de los partidos y competencia adentro de los partidos. Vemos cómo los políticos regionales, o sea, estos varones electorales, pueden negociar el apoyo con los dirigentes nacionales. De repente ellos se vuelven como los más importantes ahí en esa relación. Los políticos regionales cada vez fueron adquiriendo más y más autonomía. Esto significa el ascenso de los caciques. Es que no de otra forma tenemos nosotros un presidente como Julio César Turbay o como Álvaro Uribe. Es este ascenso de los caciques, de estos políticos regionales que no vienen de las casas, digamos, de los grandes políticos nacionales de los partidos. El centro partidista no controla. Cada vez hay más faccionalismo. Y a través de estos políticos hay también un movimiento de movilidad social ascendente, movilidad social a través de la política. Ya hemos visto cómo estos políticos que se están movilizando, que están movilizándose ascendentemente, que están logrando volverse ricos, que están logrando volverse poderosos a través de la política, muchos de ellos son terratenientes, muchos de ellos tienen intereses en estos lugares en donde está entrando la guerrilla de forma muy agresiva, son profundamente antisubversivos y están negados a hacer reformas también sociales, como por ejemplo la reforma agraria. Pero al mismo tiempo hay una intensa competencia por los votos en las regiones y las elecciones se encarecen, se vuelven costosísimas. Ustedes no saben cómo son de caras las elecciones. Las clientelas cada vez son más largas. Esas filas que vimos en esa clase pasada cada vez son más y más largas. Aquí en esto entonces se vuelven súper útiles los recursos de los narcotraficantes. La plata, la intimidación, las armas. Pero esto llevó a unas relaciones muy conflictivas entre narcos y políticos que llevó a esta guerra de los narcotraficantes contra la sociedad. Terminó en la Constitución del 91, que además de hacer todo lo que hemos visto que hizo, apuntaló este modelo de descentralización. Y ese modelo de descentralización ayudó a la mayor autonomía, a la mayor fraccionalización
de los partidos políticos a las búsquedas de autonomía de estos operadores políticos locales y regionales que pues también se aliaron con narcotraficantes, se aliaron con paramilitares para poder triunfar en esas búsquedas de poder político local. Como conclusión, más fragmentación, ascenso de los operadores de la política y movilidad social de políticos antirreformistas. En conclusión, la Constitución del 91, tenemos un momento en el que hay una expansión simultánea de guerrillas y de grupos de autodefensas. Parte tiene que ver con la descentralización y esto se ha investigado. Cómo la descentralización hace que los recursos de las alcaldías y de las gobernaciones se vuelvan muy importantes y entonces los dos grupos armados dicen, ¡ay, qué bueno sería si nosotros nos tomamos el poder de la alcaldía! Porque así tenemos el CISBEN, así tenemos la salud, así tenemos los profesores, así tenemos la inversión de infraestructura, podemos escoger los secretarios, podemos decir en dónde se hacen las obras, y eso está muy investigado. Sobre todo grupos paramilitares, pero la guerrilla también, solamente que la guerrilla sabemos menos de esa relación entre guerrilleros y poderes, y alcaldes y poderes locales y regionales. Entonces, la descentralización le sirvió mucho también a la expansión de guerrillas y de grupos de autodefensas. Se agudizó la fragmentación de la política y la autonomización de los políticos locales. Se promovió la descentralización que hizo del municipio un botín de guerra. Y finalmente, los vínculos entre paras y políticos para capturar rentas se afianzaron y también para apuntalar el poder local. Entonces, estas son, digamos, las principales conclusiones del efecto de las, no necesariamente el efecto, sino de lo que ocurre después de la Constitución de 1991. Bueno, chicos, los escucho. Comentarios. Ya falta un minuto para que se acabe la clase. Esto estuvo, mejor dicho, apenas ni calculado. Nicolás, profe, también hay expansión de los grupos paramilitares. Claro, es expansión simultánea de grupos de guerrillas y de grupos paramilitares. Sobre todo los paramilitares descubren la magia del poder local. Ellos son los que se vuelven buenísimos en esto. En decir, bueno, en este municipio solamente van a competir tal candidato y tal candidato. Y el candidato que gane tiene que venir a hablar conmigo. Yo no voy a dejar competir a ningún candidato que no hable conmigo previamente. Gana el candidato que gane y, digamos, ya hay muchas investigaciones de cómo las alcaldías tenían que entregar un porcentaje de todos los contratos al grupo paramilitar. Entonces, puede ser el 10%, el 15%, el 20%, eso depende de región en región. Pero entonces los paramilitares descubren la magia del poder local. Y no es solamente la plata, es también apuntalar un orden local, en el que pues es un orden local antisubversivo, ¿cierto? En donde se consideran todos los movimientos sociales como guerrilleros, a favor de la gran propiedad, de las grandes extensiones en la tierra. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Esto nos deja entonces ya, digamos, en Viviana, te escucho. Pues más que sobre el tema, es más para el proyecto final, como para cuándo es la entrega y demás cosas. O sea, hasta cuándo tenemos plazo de entregar y demás. Bueno, creo que se fue. ¿Me puedes repetir la pregunta, Viviana, por favor? Que es más sobre el proyecto final, como para saber hasta cuándo tenemos plazo de entregar. El proyecto final se entrega, eso se establece ahí en la guía de las instrucciones. Ahí dice, se entrega el día, el último día, en la próxima semana, el último día de clase. Porque en esa última sesión hacemos una reflexión sobre el proyecto final. Ah, ok, vale. O sea, sí, antes de la semana de finales, o sea, la próxima semana. Se entrega la próxima semana el jueves. Y el parcial, para los que van a hacer parcial, es que son poquitos, se
se entrega el día, ese sí, el día del final, ¿no? Es decir, una semana después. Entonces yo generalmente subo la rúbrica el fin de semana y ustedes tienen hasta el martes o hasta el jueves para terminarlo. Eso sí, esos detalles del final pues todavía no los tengo muy claros, pero entonces no es la próxima semana, sino la semana que sigue. Profe, yo tengo una pregunta también de lo del final, pero pues es más como mía, o sea, de mi proyecto. Es que tengo, no sé, tengo una súper duda y pues no sé cómo organizarlo bien. Entonces no sé si puedo decirte ya o te digo al final. Pues, ya cuando... Si quieres hablamos ahorita, te quedas un segundito y hablamos del proyecto final. Sí, me parece. Gracias, profe. Listo. ¿Puedo aprovechar y quedarme yo también? Sí, dale, te puedes quedar tú también, claro. Gracias. Los que se quieran quedar, se pueden quedar y hablamos del proyecto final. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Yo tengo una última duda, es acerca del parcial, o sea, tus